La lección de hoy es la lección número 19 y se llama Ejemplo del servicio cristiano fiel. Pues es bien claro, ¿verdad? El título del día de hoy nos está diciendo que tenemos que ser un ejemplo sobre cómo tenemos que ser cristianos fieles, ¿verdad? Así es, amén. El versículo clave está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Amén. En lo que usted lo busca, le voy a leer aquí que dice que la verdad central de esta tarde, lo que se trata el tema, es que los siervos cristianos enseñan tanto de palabra como de obra. O sea que tanto es importante el estudiar la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios, tanto en llevarla a cabo en nuestras vidas. Porque a veces nada más dices tú, bueno, pues yo me aprendí tal versículo, como ahorita que nos decía nuestro pastor, ¿verdad? Sobre el versículo que nos leyó. Tú lo aprendes, pero no lo sabes llevar a cabo correctamente. Entonces es bueno aprender, pero también aprenderlo correctamente y poderlo llevar a cabo todavía. Esta tarde vamos a poder describir el enfoque que continuó Pablo sobre Cristo. Y también vamos a aprender a ser transparentes unos con otros, hermanos, porque a veces tratamos de ocultar las luchas y las pruebas que pasamos cada uno de nosotros porque queremos que las demás personas piensen o crean que la vida de un cristiano es fácil o que seguir a Cristo es fácil. Más que todo a veces lo hacen para que la persona no se desanime en venir a la iglesia, pero al contrario, el nosotros buscar o explicarles a ellos o compartir nuestras luchas y pruebas te hacen que la otra persona crea más en Cristo, porque tú le estás enseñando de que tanto Dios está contigo, también puede estar con Él. También vamos a aprender que dice aquí que lo que nos discipulan, porque el discipulado es la persona que aprende, ¿verdad? Que enseña. Y el discipulado es la persona que está recibiendo la palabra. Dice que vamos a aprender tanto de unos como de otros y que el evangelio de Dios tenemos que aprender también a tomar decisiones. Porque a veces eso también nos da temor, ¿verdad? El tomar decisiones, pero sabemos que todo lo tenemos que poner en los planes de Dios. Aquí nos daba un ejemplo que a veces mucha gente joven, hoy en la actualidad, se influencian más por como ahora con los youtubers, con los videos, que piensan, ellos nomás ponen lo bonito de su vida, ¿verdad? Cómo ellos ganaron dinero, cómo salen adelante y quieren ser como ellos, lo miran como un ejemplo a seguir. Pero a veces hay artistas o hay youtubers famosos, o no sé cómo se le pueda decir a esas personas que generaron dinero. A veces ellos mismos se hablan y dicen, yo no soy un ejemplo a seguir. Y la gente que lo escucha alrededor, que lo siguen mucho, dicen ellos, bueno, tú te estás rehusando a ser un ejemplo, a tener una disciplina. Porque ellos dicen, sí, soy famoso, pero no me sigas porque yo cometo errores. Bueno, Dios no quiere esto. Pablo lo que nos está enseñando, los que nos vamos a aprender esta tarde, Pablo nos dice, sí, es difícil la vida de cristiano, pero tú tienes que ser un ejemplo para los demás. Entonces no tienes que esquivar las obligaciones de un cristiano. No, él lo quiere. Pablo nos enseña a que tú no te desvíes de esas obligaciones como cristiano, no. Tienes que seguir las obligaciones que Cristo nos dejó, la disciplina que Cristo nos dejó, como ahorita comenzó el pastor, ¿verdad? Con un versículo de disciplina. Entonces hay que seguir todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tú eres un ejemplo para alguien más. Alguien más está viéndote cómo eres, cómo actúas, cómo estás cambiando. Entonces ellos van a mirar todo eso y van a querer ser como tú. Pero ¿por qué como tú? Porque tú eres un imitador de Cristo. Entonces ellos van a ser también imitadores de Cristo. A veces eso también, mucha gente no lo entiende, qué significa ser un imitador de Cristo, ¿verdad? Es seguir bien. Dice que como pueblo de Dios estamos destinados a ser un modelo de honestidad y mostrarle al mundo cómo es seguir a Jesús. Eso es lo que somos nosotros.
Vamos a comenzar esta tarde con el versículo clave en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Qué es un oprobio? Yo lo busqué y decía que es una deshonra o un descrédito. Entonces, por eso nosotros estamos sufriendo a veces descréditos, porque te dicen o te recuerdan tu vida pasada. Entonces el versículo nos dice que por eso mismo estamos trabajando, por esa descreditación que antes tuvimos, ¿verdad? Entonces ahora estamos haciendo nuestra vida nueva. Dice, porque esperamos en el Dios viviente, que esa es nuestra promesa, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Esta tarde nos dice, vamos a empezar en la primera parte y empezamos en el versículo, vamos a leer desde el 8, ahí donde estamos, capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Aquí nos está diciendo que el ejercitarse físicamente dice que no es provechoso, pero si tú practicas la piedad es parte del amor, dice que entonces ahí sí es muy provechoso para nosotros, ¿verdad? Porque lo podemos compartir con el prójimo. Dice, la segunda parte dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué significa? Que así como estamos haciendo las cosas bien, nos va a ir bien ahorita que estamos viviendo, más aparte la promesa venidera, ¿verdad? Que es cuando estemos ante la presencia de Dios. El 9 dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra? La palabra de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia. Y digna de ser recibida para todos, ¿verdad? Qué maravilloso de que es algo que todos la podemos recibir, pero no todos la aceptan. Esa es la diferencia, que la verdad nadie la acepta. ¿Por qué? Porque trae disciplina, corrección, y pues nos quita lo que antes nos gustaba, ¿verdad? La carne, lo que a la carne le gusta, y mucha gente no quiere dejarlo, todo eso. Y luego nos dice la segunda parte, dice que por esto mismo trabajamos, el 10, y sufrimos oprobios. Por eso dice que por esto mismo estamos trabajando y estamos sufriendo, dice, el descrédito de nuestra vida pasada, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice que Pablo entendía claramente el propósito por el cual él estaba sufriendo, pero dice que él estaba dándole un crédito por lo que él estaba pasando, porque si recuerdan ustedes, cuando Pablo estaba encarcelado, él dijo, para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. A pesar de que él estaba pasando por sufrimiento, él estaba tratando de ver las cosas bien, sí, ¿verdad? De tener esa mente positiva, porque él decía, bueno, estoy aquí encarcelado, pero no se detuvo, porque a pesar de eso, él mandó cartas, a Timoteo, mandó cartas ahorita vamos a ver a Filemón. Y entonces, ¿qué significa? Que no porque estés pasando por una prueba quiere decir que te vas a pagar, no, al contrario, motívate, ¿verdad? Porque sabemos que esto es pasajero, por eso dicen, las cosas pasan, por eso se llama pasado, porque ya pasó. El presente es un regalo, por eso se llama presente. Mucha gente cuando llevas un regalo dices, te traje un presente. Bueno, el presente es un regalo que Dios te está dando, el hoy. Vive el hoy, disfruta el hoy, ponte en paz con Dios, haz las cosas bien, porque todo eso es recompensa para ti. El futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar mañana. Si tú peleaste con tu hermano, no lo dejes, no digas, mañana voy y me pongo a cuentas, no, porque no sabes si vas a despertar. Entonces, hay que tomar como ejemplo lo que Pablo nos decía. Pablo te motiva, a pesar de lo que yo pasé, mira, yo estoy haciendo cartas, yo estoy trabajando, yo estoy preparando discípulos, yo estoy haciendo esto. ¿Por qué? No para él, porque él estaba promocionando a Jesucristo. Si usted se pone a leer las cartas, Romanos, Hechos, todo lo que escribió Pablo, usted empieza a ver que él se centraba mucho en hablar de Jesús, porque recuerdan ustedes que él era un perseguidor
de Cristo, ¿verdad? Él estaba persiguiendo a los cristianos hasta que el día que se le apareció cuando él iba en el caballo, le habló la voz y le dijo: ¿a quién es el que estás persiguiendo? Dice: yo soy aquel a quien persigues. Amén. Y ahí fue cuando fue la conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a seguirle. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, nos dice aquí la palabra del Señor, dice que cada camino que Pablo hizo, dice, aquí nos dice el libro, dice: cada kilómetro que caminó y cada rechazo que experimentó, dice que valieron la pena, si de todos modos se salve alguno de la esclavitud del pecado. Era algo que te está motivando Pablo, que dice: no me importa lo que yo esté pasando, aunque avance, como ahorita aquí dice kilómetros, aunque avance 1 milla, aunque avance 2 millas, pero si en ese transcurso que yo estoy avanzando en el camino de Cristo y compartiendo la palabra del Señor, si alguno se salvara, para él era muy importante, porque dice que se está salvando de la esclavitud del pecado y se está salvando para el alma, para Cristo. Entonces Pablo te motiva que no te detengas, que no porque digas tú: estoy compartiendo palabra y no veo que tal persona, o estoy orando por mi esposo, o estoy orando por mi hermana y yo veo que pues no cambia, tú no te desanimes, porque Dios es el que va a hacer la obra. Y sabemos que Dios es el salvador de todos los hombres, dice aquí, mayormente de los que creen, porque el que no cree, sabemos que no, solamente Dios sabe hasta cuándo le va a tocar el tiempo. Por eso tampoco no tenemos que tomarnos el lugar de jueces de decir: es que no creíste, te vas a ir al infierno. No, tú siembra la palabra. Si él no creyó, ora por él, ¿verdad? Yo ya te compartí la palabra hoy. Bueno, ahora voy a orar en mi casa, porque mira, Señor, él no la aceptó hoy, pero tal vez mañana, o tal vez si no la aceptó de lo que yo le compartí, va a venir otra persona y le va a compartir, y tal vez ahí va a aceptarla. Pero no condenes, no juzguemos, ¿verdad? En 2 de Pedro, del versículo 3:9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Era lo que Pablo te motivaba, que dice: tú comparte la palabra. Si el Señor todavía no viene ahorita, no es porque a él se le haya hecho tarde, no, simplemente porque quiere que más almas se salven. Vamos a pasar a la segunda parte, 1 de Timoteo, igual ahí donde estamos, capítulo 4, y vamos a leer versículo 11 al 13. Dice: esto manda y enseña: ninguno tenga en poco juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vamos ahorita a ver por qué fue que Pablo le escribió. Esta carta fue dirigida a Timoteo. Timoteo, él comenzó joven. Le decían en aquellos años joven. Aquí dice el libro que más o menos le calculan entre unos 30 años. Entonces en esa época para ellos era muy joven para que siguiera el camino o pudiera compartir palabra o aprendiera de la palabra de Dios. Entonces por eso aquí Pablo le dice que no tuviera él, o que no se sintiera menos, hombre, no te sientas achicado, no te sientas poquito porque eres joven, no, dice, sino que seas ejemplo, y no solamente de palabra. Y eso es lo que hoy en la tarde, cuando estaba estudiando la palabra del Señor, quería que les compartiera, de que no porque tienes poquito de estar viendo a la iglesia, como nuestra hermana Alicia, que apenas se bautizó, nuestra hermana, no me acuerdo su nombre, Rosa, que también tiene poquito que se acaba de bautizar. Aquí nos dice: no te sientas pequeñita o no te sientas menos de quererle compartir a alguien la palabra de Dios, sino dice que seas un ejemplo de lo que tú creíste. Dice, no nomás un ejemplo en palabras, sino también de conducta, de amor. ¿Qué significa? Compartir lo que tú estás sintiendo, ¿verdad? Lo que Dios tuvo, esa misericordia hacia ti, ese amor que tuvo Dios contigo para sacarte de donde estabas. Entonces eso es lo que quiere Pablo, le decía a Filemón, a Timoteo,
pero lo que más que todo ahora también se aplican hoy en nuestra vida. No nomás fue para él, sino también hoy en nuestra vida se aplica. No te sientas menos, es que yo apenas me sé un versículo. Bueno, compártelo, porque el que va a obrar es Dios, es por medio de su Espíritu Santo quien va a obrar. Y nos dice aquí, también que seas un ejemplo en la fe. ¿Cómo? Comparte el problema que tú tuviste y comparte lo que pasaste, y mira cómo de esta manera Dios me ayudó, ¿verdad? Y también de la pureza de que del amor de Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que Él es puro. Dice, entre tanto, dice que ocúpate de la lectura. Dice, aquí como yo le entendía, como que nos decía Dios, tú no te preocupes, en lo que yo llego por ti, dice, tú ocúpate de leer mi palabra, de la exhortación, de la enseñanza, de eso ocúpate tú ahorita, porque tú no te estés preocupando si yo llego mañana, o llego en un año, o llego en 20 años, no te estés preocupando por eso. Tú preocúpate ahorita en leer mi palabra, en aprender de ella, en que tú puedas enseñarla más adelante, en eso ocúpate. Tú no te estés preocupando en lo demás, no te sientas pequeñito. Así que es una palabra de ánimo. Por eso es que Pablo escribía, a pesar de lo que él estaba pasando, porque él estaba aprisionado en una cárcel, él estaba dando un ánimo a Timoteo, que le decía a él, oye, yo estoy pasando por esto, pero para mí el morir ya es ganancia, dice, porque ahorita el vivir es Cristo para mí, porque si yo muero hoy, yo sé que el día de mañana voy a estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces hay que tomar como ejemplo a Pablo, porque sí, estuvo muy bonito lo que nos dice hoy. No te sientas chico, aprende, ¿verdad? Vamos ahora a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11. Dice, el ejemplo principal del creyente es el del mismo Cristo Jesús. Ese es el único ejemplo que nosotros tenemos que tener claro. Dice, Pablo dio una descripción memorable y poética de lo que significa seguir los pasos de Jesús y ser sostenido por su fidelidad. Todas las cartas de Pablo del Nuevo Testamento se centran en Cristo, que era lo que ahorita les estaba comentando a ustedes. Dice, es la esencia de lo que significa ser cristiano. Se ha sugerido que este tema viene del encuentro inicial de Pablo con Cristo cuando escuchó las palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me adelanté un poquito porque ¿cómo se dice? Se sentía que se tenía que decir antes de tiempo. Yo así lo sentí. Dios me lo mandó. Vamos a ver aquí las partes del libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Aquí nos está dando 4 puntos muy importantes que ahorita lo vamos a entender. Dice el punto número 1, si morimos con Él, también viviremos con Él. Aquí vamos a leer 2 de Timoteo 2:11. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿En qué manera, hermanos? ¿De qué manera morimos? Al momento en que nosotros nos bautizamos, el viejo hombre murió, ¿verdad? Resucitamos en Dios. Por eso dice, si muertos con Él, si somos muertos con Él, dice, también viviremos con Él. Porque Cristo, ustedes saben que murió en la cruz, pero Él resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Entonces así va a ser la vida de nosotros. Cuando nosotros, para este cuerpo físico va a morir, pero vamos a resucitar cuando estemos ante la presencia de Dios. Y nos dice, palabra fiel es esta, porque sabemos que Dios no miente. Y aquí nos lo confirma en el libro de Romanos. Si usted lo quiere escribir y en su casa lo puede leer, Romanos capítulo 6, versículo de 3 al 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Segundo punto, dice,
si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto nos lo va a confirmar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Dice, Pablo les había dicho a los romanos que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos, dice, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿qué significa? Que si tú no sigues como Dios quiere, entonces no vamos a participar, ¿verdad? Y aquí en 2 de Timoteo nos dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Nada más que se fijan cómo nos apoyamos en otra escritura que también Pablo escribió en el libro de Romanos. Tercer punto, dice, si le negáramos a Él, Él también nos negará. Aquí nos está hablando de Cristo. Dice, esto viene escrito en el libro de Mateo, confirmación, Mateo capítulo 10, versículo 33. Dice, esto viene directamente de la advertencia del mismo Jesús, que a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Eso lo dijo Jesús aquí estando en la tierra. Y nos dice en 2 de Timoteo, dice, si le negáramos, Él también nos negará. Punto número 4 del versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo, siempre consciente de la fidelidad del Señor en su propia vida, Pablo experimentó muchos casos por los cuales él pasó, que Dios siempre estuvo con él, fiel. Por eso él te lo comparte, ¿verdad? Y quiere que esta tarde aprendamos nosotros que también nosotros podemos tener la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué te está dando? Ánimo a seguir. No te agüites, no te quedes en la casa, no porque está lloviendo, no porque está frío, no porque me duele la espalda, me duelen los huesos. No, ven, porque Dios es fiel contigo. Amén. Si tú eres fiel también con Él. Amén. Dice, nuestra esperanza de salvación se basa en el carácter mismo de Dios. ¿Cuál es el carácter mismo de Dios? El amor que tuvo hacia nosotros, la misericordia que tiene hacia nosotros. Vamos a la otra parte. En 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos al versículo 14 y 15. En lo que usted lo busca, le voy a leer un pedacito de lo que nos dice aquí el libro. Dice, los falsos maestros de Efeso querían involucrar a otros en inútiles peleas de palabras. ¿Qué significa? Que entre más ellos aprendieran, los provocaban para que discutieran de la palabra. Dice, Timoteo debía cerrar estos argumentos vanos y en cambio volcar su energía en usar la palabra de Dios para aplicar correctamente el mensaje del Evangelio. Otro consejo que nos va a dar Pablo: aprende la palabra del Señor, pero no la uses para peleas, no la uses para discutir. Mejor vamos a usarla para ser ejemplo para los demás. Vamos a leer el versículo 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan, que no peleen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí nos estaba poniendo como ejemplo el libro, en un tipo de Biblia, que ya ve que la Biblia estaba escrita en griego, en diferentes idiomas. Entonces, al momento de traducirla, dice que hay una Biblia de la versión de King James, que en inglés dice que ese versículo lo tradujeron que decía,
como estudiar para mostrarnos aprobados delante de Dios. Pero Pablo, más que todo, lo que nos quiere enseñar, que no es tanto el que te lo aprendas de memoria, sino lo que Pablo quiere es de que lo puedas ejecutar en tu vida. Sí, apréndetelo, pero así como hoy aprendimos que no te quedes en la casa, que no te sientas menos, bueno, ahora vamos a llevarlo a cabo en nuestra vida, para así presentarnos aprobados delante del Señor, porque dice aquí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque estamos usando bien la palabra de Dios. Porque era lo que ahorita nos decía nuestro pastor cuando comenzamos, torcemos la palabra del Señor, la queremos acomodar a nuestra manera, o por decir, vemos que hoy vino una persona nueva, y tú conoces o escuchaste qué vida tienen y quieres acomodarle un versículo para que le llegue. No, el Espíritu Santo es el que va a llegarle al corazón. Hay veces que tú das una palabra como ahorita que decía nuestro pastor, esta palabra es de disciplina, pero si tú vienes débil, tú vas a decir, me la está echando a mí, o es que yo cuando la otra vez que traje una predicación, pues la acomodé de esta manera. No es el pastor, es Dios, es el Espíritu Santo que te está diciendo, mira, pon atención porque esta vez te equivocaste en esto. Entonces, si tú vienes fuerte en espíritu, tú vas a entender lo que Dios está hablando para ti. Pero si tú vienes débil en espíritu, tú vas a entender lo que tú quieres entender. El hombre, no el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino nosotros. Por eso era lo que él hablaba ahorita, nuestro pastor, que nos decía, hay personas que brincan y brincan y brincan y brincan de iglesia y así se la pasan como ranitas, hasta que no hayan un lugar cómodo, donde te ponen una silla cómoda, donde van y te arriman tu agüita, o tienen en la esquina, hay iglesias que tienen en una esquina su cafetería, tienen café, tienen donitas, tienen sus servilletas. Entonces tú dices, bueno, pues yo aquí estoy a gusto, ¿verdad que sí? Y no me molestan, y no me echan indirectas. Pero ¿qué estás llevando a cabo en tu vida? O sea, estás aprendiendo la palabra del Señor, pero no la estás ejecutando. Porque dices tú, pues aquí nadie me está tirando pedradas. No son pedradas de nadie, es Dios mismo hablándote a ti. Vamos a seguirle. Ahora vamos a pasar al libro de Filemón. Ese libro, yo cuando estaba ahorita estudiando dije, nunca me había tocado leer ese libro, Filemón. Vamos a leer, nada más es un solo capítulo. Filemón, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8 al 12. ¿Perdón? Hebreos. De Hebreos. Filemón, está bien chiquito. Vamos, en lo que ustedes lo buscan, yo les leo, porque sí está bien chiquito el libro. Dice, Jesús llamó a sus primeros discípulos con las palabras, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Todos los seguidores de Jesús deberían saber cómo llevar a las personas hacia Dios, hacia Jesús. Y debemos modelar y enseñar evangelismo a otros, animándolos a crecer en esta área. ¿Qué somos nosotros? Un modelo a seguir. Y tenemos que enseñarles el evangelio para animarlos a ellos a crecer, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Dice aquí que considerando que Filemón y su iglesia conocían muy de cerca la historia de Onésimo, porque ahorita vamos a hablar de Onésimo, dice que Pablo no incluyó muchos detalles sobre él. Onésimo era un sirviente que trabajaba para Filemón. Resulta que ellos tuvieron un problema, Filemón y Onésimo. Aquí el libro nos dice que tal vez, como Onésimo era un sirviente, que tal vez le haya robado algo, o por algo tuvieron un problema y se distanciaron, ¿verdad? Resulta que Onésimo va y busca a Pablo estando él en la cárcel. Y lo busca él y Pablo le habla de la palabra del Señor. Y Onésimo se convirtió. Entonces le manda esta carta a Filemón para decirle
que hiciera las paces con él. Entonces, es ahora otro consejo que nos está dando Pablo a nosotros. Que tal vez tengas un problema con alguien y resulta que sabes que se convirtió a Cristo y a pesar de eso no lo quieres perdonar. Porque te acuerdas de lo que te hizo, ¿verdad? Y vamos a leer, ¿quién lo encontraron? Amén. Filemón. Vamos a leer el versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, Pablo aquí le está diciendo a Filemón que él se sentía con mucha como autoridad de hablarle a él, de escribirle esa carta. Pero él no quería forzar a Filemón de hacer las paces con Onésimo. Él quería que Filemón entendiera que por medio del amor de Cristo es que él iba a perdonar a Onésimo. Por eso le dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, o sea, para obligarlo, lo que conviene, dice, más bien te ruego por amor. ¿Se fijan cómo Pablo, a pesar de tener esa autoridad, ¿verdad? De sentir ese respaldo de Cristo, de sentir que él sabía más o que conocía más de la palabra del Señor, él tuvo que no obligarlo, sino decir, te ruego. Ya, eso es humildad, era lo que también nuestro pastor nos decía. Cuando alguien no acepta la palabra del Señor es porque todavía hay orgullo en su corazón. Y cuando tú tienes que compartir la palabra del Señor, la tenemos que compartir con amor, no con autoridad, no porque aunque tú sepas o porque ya cambiaste o porque tenemos más tiempo en el Evangelio, no. Siempre es decir la palabra con amor, ¿verdad? Y luego dice aquí, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, porque ya Pablo ya estaba en la etapa de anciano, dice, y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Por qué le decía hijo? Porque él le compartió la palabra, se sentía su padre espiritual. Por eso Onésimo se convirtió a Cristo. Dice, a quien engendré en mis prisiones. Fíjense, como Onésimo, la necesidad que él tenía, tuvo que ir a buscar a Pablo estando prisionero. Y ahí fue cuando Pablo le compartió la palabra a él y Onésimo se convirtió. Dice, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿En qué es útil, hermanos? En el Evangelio. En que él también iba a compartir palabra del Señor. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. ¿Se fijan cómo tienes que humillarte? Porque dice Pablo, él es igual que yo, recíbelo igual que yo, porque yo también fui pecador. Él sabía lo que Pablo había hecho, él conocía su pasado. Entonces nadie es más que nadie, como a veces nuestro pastor nos dice, yo era ateo, yo era esto, yo era lo otro. Imagínense que él te hable ahora con soberbia porque él es pastor. Claro que no, él tiene que demostrar amor y tiene que arrimarse hacia las ovejas y sentir el mismo sufrimiento que ella está pasando y estar al mismo nivel que ellos. ¿Por qué? Porque ese es lo que nos enseña el amor de Cristo, ¿verdad que sí? Y todo es por la gracia de él y por la misericordia de Dios. Y entonces era lo que Pablo le decía a Filemón, olvídate de lo que ya pasó, porque él te fue inútil en ese tiempo, porque te enojaste con él, por eso ya no te sirvió y lo hiciste a un lado, pero ahora él es útil tanto para ti como para mí. ¿Por qué? Porque va a compartir la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña? Perdonar, la humillación, el no ser soberbios, el quitar ese orgullo, el no ver el pasado de las personas, sino mira el futuro de ellas, porque Dios es lo que miró en nosotros. Dios no nos miró como nosotros éramos en ese momento, de que éramos unos drogadictos, unos borrachos, unos maldicientes. No, Él no miró nada de eso. Él estaba viendo lo que te estaba transformando, lo que ibas a llegar a ser ahora. Porque imagínense, si en aquel momento, cuando yo estaba en mi vida pecadora, que Dios dijera, no, pues con esa boca que tú tenías, porque para la honra y la gloria de Dios, me quitó muchas palabras malas que yo decía. Imagínense en aquel entonces
mi vocabulario que yo tenía, a comparación de hoy, mucha gente hubiera dicho, ¿cómo vas a estar transmitiendo después la palabra de Dios? ¿O cómo te vas a atrever o animar a leer la Biblia? Si mira tu vocabulario que tienes. No, Dios me rescató de donde yo estaba porque Él sabía lo que yo me iba a convertir. Y es lo mismo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la honra y la gloria es para Dios nada más. Porque tú vas a decir, oye, pues yo soy ahorita un drogadicto, sí, pero Dios no te está viendo así. Dios te está viendo en lo que te vas a convertir. Tal vez vas a ser el pastor, tal vez vas a ser el líder, tal vez vas a estar cantando y ahorita dices tú, pues si se me sale un gallo, no importa. Dios te quiere ahí arriba para que cantes, ¿verdad? Hay veces que nosotros mismos nos sentimos menos ante Dios, pero eso hay que echarlo fuera, porque Pablo hoy te dice, Dios no te está viendo eso, Dios te está viendo el futuro para ti. Por eso era lo que Pablo le decía a Filemón, olvídate de en aquel entonces que él te fue inútil, hoy es útil para mí, hoy es útil para Dios. Y ahora vamos a leer el versículo 13 ya para cerrar. Dice, yo quisiera retenerte conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Fíjense cómo Pablo le dice, yo quisiera que Onésimo se quedara aquí conmigo para que él aprendiera más. Y desde aquí yo poderlo mandar y empezar a él a predicar la palabra del Señor, pero no. Lo que este Pablo quería era de que Onésimo y Filemón pues limaran asperezas, ¿verdad? Y Filemón aprendiera que ya su vida pasada ya quedó atrás. Entonces era para que entre los dos pues se levantara más el Evangelio. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Ahí volvemos a lo mismo, a quitarse el orgullo, ¿verdad? Él otra vez se humilló, dice, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Él no quería que lo obligarlo, él quería que fuera voluntario. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Se fijan cómo todo lo que te está explicando este Pablo a ti esta tarde es de que lo que esté pasando hoy, lo que perdiste hoy, lo que sea que haya pasado en tu vida hoy, es con un propósito? Porque así pasó con Onésimo y Filemón. Si en ese tiempo él se apartó por el problema que hayas tenido, es porque algo bueno viene. Por eso dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Se fijan qué maravilloso? Porque si tú perdiste hoy algo, o si tú estás pasando por hoy algo, un problema grande, bueno, es porque algo bueno viene para ti, pero ya se va a quedar para siempre. Y luego dice, no, ya no como esclavo, o sea, ya no es como tu sirviente, dice, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hay que perdonar, hermanos, nos dice Dios esta tarde. Perdona, quita el orgullo, quita la altanería de tu corazón. Aprende de que si esa persona te hizo daño en ese momento, no sabemos por qué motivo haya pasado. Pero recuerda que si Dios te cambió a ti, también lo puede cambiar a Él. Y así como tú has pedido perdón, también tienes que aceptar el perdonar. Porque a veces tú vienes y le pides perdón a Dios y quieres que Dios en ese momento te toque tu corazón y te diga, no te preocupes, hijo, ya te perdoné. Pero cuando viene tu hermano que te robó y te dice, perdóname, le dices, pues primero devuélveme el dinero, o sí te perdono, pero ya no te voy a tener confianza, ¿verdad? Entonces hay que aprender de todo lo que el Señor nos quiere decir día a día, hermanos. Dios me los bendiga grandemente y este aplauso es para Dios.